Hola, hola, paso por aquí para compartir una palabra un mensaje que el Señor me ha estado preparando y me ha estado instruyendo y entonces creo que ha llegado el momento y vamos a dar inicio. El mensaje se llama Decide de qué lado estarás. Sí, Señor, tenemos que decidir. Estamos en unos tiempos, en un tiempo profético donde se están acercando cada día más los eventos coyunturales y finales de esta temporada, de esta tierra, y nosotros tenemos que estar percibidos de aquello que viene y que está ocurriendo a nuestro alrededor y que con nuestros ojos naturales no alcanzamos a vislumbrar. Pero el Señor en su infinita misericordia nos revela qué es lo que está pasando, por eso nos hace entendidos en sus tiempos para poderlos interpretar y poderlos anunciar a otros para que también se despierten y para que también se preparen para lo que viene sobre la tierra. Amén. Vamos a compartir, les voy a leer para ustedes el versículo del 9 al 15, los versículos del 9 al 15 del capítulo 5 del libro de Josué. Un libro poderoso. Gloria a Dios. Leo en el nombre del Padre, con autoridad del Hijo y con la revelación del Santo Espíritu de Dios. Dice la poderosa palabra de Yahweh. Entonces dijo Yahweh a Josué, perdón. Hoy he hecho rodar de sobre vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué representa Egipto en las Escrituras? ¿Qué representa Egipto en nuestras vidas? Para el tiempo de Israel, para ese pueblo, cuando Israel estaba allá en Egipto, que estaba esclavizado, representaba eso: esclavitud, pobreza, miseria, hambre, pasar mucha necesidad, trabajar muchísimo, no ganar nada, solamente el sustento y que les permitieran estar allí. Gloria a Dios. Entonces, para nosotros hoy esto representa el mundo. Egipto hoy, cuando hablamos a través de la escritura, hablamos de Egipto, hablamos del mundo, de cómo también nosotros estuvimos allí esclavizados y no nos dábamos cuenta y queríamos seguir allí porque pensábamos que estábamos gozando, que estábamos disfrutando la vida, cuando en realidad estábamos siendo esclavizados por el enemigo, nos tenía contra el suelo, pasaba el coleto, el lampazo con nosotros, como se dice, el trapero, como dicen acá en Colombia, no sé cómo dirán en otros países, ¿verdad? Pero nos cargaba como de trapito de limpiarse los pies. Y nosotros creíamos que estábamos disfrutando la vida. Porque es mi vida, decíamos, y éramos esclavos. Era una vida esclavizada. Entonces, pero el Señor te dice que Él ha hecho rodar de sobre nosotros, nos quitó ese oprobio, esa burla, esa vergüenza de estar metidos allí sin darnos cuenta. Y dice, el nombre del lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Gilgal. Ese nombre se le llamó hasta el día de hoy a ese lugar y así se conoce todavía. A los 14 días del mes, ¿de cuál mes? Venían saliendo de Egipto, ¿verdad? Y recordemos que ellos pasaron 40 años en el desierto. Este último año del desierto fue el año 40 de su peregrinar en el desierto, de su errar en todo el desierto. El mes primero del año, de este año 40. A los 14 días, entre las dos tardes, ¿cómo es eso, Señor? Entre las dos tardes del mismo día, o sea, ¿cómo se explica eso? Si nos vamos a Génesis, encontramos en el momento de la creación, Génesis 1, hasta el 16, todo durante los versículos que habla de la creación dice, y fue el día y la mañana, y fue la tarde y la mañana del día 1. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y fue la tarde y la mañana del tercer día.
El día empieza realmente a las 6 de la tarde, a la caída del sol. Entonces, entre esas dos tardes, el día 14 del primer mes, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué celebraron? Pesach. Allí celebraron Pesach, en la llanura de Jericó. Allí celebraron su libertad. Allí celebraron que un día iba a haber un sacrificio tan grande, tan portentoso, tan sobrenatural, que iba a libertar para siempre a su nación. Amén. Y si aquel mismo día, a la mañana siguiente de Pesach, comieron del fruto de la tierra. ¿Qué comieron? Del fruto de la tierra, lo que la tierra producía. Recogieron trigo, lo molieron, lo prepararon, lo amasaron. ¿Para hacer qué? Panes sin levadura. ¿Y qué más hicieron? Grano tostado. Cuando tú estás en el lugar donde el Padre, en el lugar correcto, donde el Padre te ha colocado en el tiempo correcto, las personas correctas, ¿cómo te das cuenta que es el lugar correcto? Porque empiezas a comer del fruto que produce esa tierra. Porque ya no vas a tener que comer más un pancito especial. No vas a tener más que ir a labrar, trabajar a lo lejos y venir y medio alimentarte. O estar dependiendo de que, Dios mío, Señor, dame hoy, dame hoy. Y a veces nos acostumbramos a estar pidiendo y nos acomodamos en ese pedir diario. Dame, 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 dame. Pero llega el momento, porque al bebé mientras es recién nacido, se le da el maná, esa lechita suave. Pero una vez que ya el bebé camina, que ya tiene 1 añito, 2 añitos, ya empieza a comer comida más sólida. Así es el Señor con nosotros. Y por eso para ese pueblo en ese momento, para ellos en ese momento se terminó el maná. Como decimos nosotros, se nos acabó el pan de piquito. Ya nosotros el tiempo del maná pasó. Ahora está viniendo palabra fuerte, palabra revelada. ¿Por qué? Porque ya llegó el tiempo que ya no tenemos que estar comiendo lechecita, los teteritos suavecitos, la papillita, no. Ya estamos en el Señor, ya hemos crecido. Gloria a Dios. Y ahora somos capaces, nuestro cuerpo, de asimilar esta comida, este alimento sólido, como es su palabra de Dios, revelada. Revelada. Ya es común escuchar hablar del reino. Antes eso no se escuchaba en ninguna parte. Yo no lo decía, le decían, por lo menos en mi caso, ay no, pero ¿dónde sacaste esa locura? Dios mío, pero que eso está en la Biblia. Decía, eso está en la Biblia. Y dice que Yeshua predicaba, porque no sabía de la palabra proclamar, pero se decía, y empezó Jesús a predicar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí dice el reino de los cielos. Y cuando decimos Padre nuestro, también decimos, acércanos tu reino. Entonces, eso está en la Biblia. Yo no lo sabía desglosar, pero yo sabía que estaba y se lo trataba de enseñar a la gente. Le doy gracias al Señor porque yo nací en el palacio del rey Maracaibo y allí estoy y de allí soy. El Señor me dijo que nunca más será removido de allí y allí permanezco hasta que Él venga por mí o hasta su retorno. Entonces yo sé que ese es el lugar correcto, porque allí estoy siendo alimentada y sustentada desde hace casi 30 años hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Entonces, y después que comieron del fruto que producía la tierra, cesó el maná y ya no hubo más maná para los hijos de Israel. Y desde aquel mismo año, apenas llegaron, descansaron y de una vez empezó esto. Y desde aquel mismo año comieron del fruto de la tierra de Canaán. Desde aquel mismo año que llegamos al lugar donde Dios nos colocó, vemos la diferencia. Es más, yo me atrevería a decir que desde el primer momento en que llegamos empezamos a ver la diferencia. Y sucedió
que estando Josué cerca de Jericó, levantó la vista. ¿Qué hizo? Levantó la vista, alzó los ojos. Y he aquí que vio a un varón en pie frente a él, con su espada desenvainada en su mano. Y esto me hace recordar al Salmo 21:1, que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? José quizás estaba un poco preocupado. Esto no lo dice la Escritura, pero presumo que él estaba un poco preocupado, hablando con el Señor en su mente y diciéndole, Señor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tomar esa ciudad y está tan bien edificada, tan bien rodeada, tan bien apertrechada. Tiene esas murallas tan altas, tan firmes. ¿Cómo haremos, Señor? Solamente con tu ayuda, papá, diría él. Envíanos ayuda. Dime qué debo hacer. Y vio aquel ángel. Cuando alzó los ojos, vio al ángel. A veces tenemos la respuesta de Dios enfrente nuestro, pero no alzamos la mirada al Señor. Y este no era un ángel, a un varón. Y miren lo que le preguntó cuando lo vio con la espada en la mano. Wow, este hombre viene a pelear. Y Josué se levantó y fue hacia él y le preguntó, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros adversarios? Para él saber a qué atenerse. ¿Ve? ¿Quién eres? ¿De qué bando estás? ¿De qué lado estás? ¿Eres de nosotros o eres de aquellos? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió el varón? Vamos a ver en el versículo 14, donde dice, y él, el varón, le respondió, y él le dijo, no, yo soy el príncipe del ejército de Yahweh, que he venido ahora. Wow. El príncipe del ejército de Yahweh. El que comanda todos los ejércitos celestiales, todos los guerreros celestiales. El que vino a defendernos, el que vino a rescatarnos, a redimirnos. Gloria a Dios. A veces vemos las cosas, Señor, esto viene de parte tuya, porque no hay entendimiento a veces completamente, a veces no entendemos bien lo que el Padre nos está diciendo. A veces nos dice una cosa y entendemos otra. Nos dice, ve hacia allá, camina hacia adelante y nosotros le metemos rever, caminamos hacia atrás. Porque a veces nos parecemos a Jonás. Camina hacia allá y ve a Nínive. Ah, bueno. En mi caso, ve a Barranquilla, ve a Colombia, establécete en Barranquilla por un tiempo. Que hubiese dicho yo, ay no, a mi Barranquilla no me gusta porque es muy caliente, mejor yo me voy para Pereira, para Bogotá, que eso está frío por allá. ¿Hubiese obedecido? Sí, me vine a Colombia. Hubiese venido a Colombia. Pero hubiese obedecido las instrucciones estrictamente como el Padre me las dio. No, porque me hubiese desviado, me hubiese ido para otro lado, donde el Padre no me mandó. Allá no hubiese tenido respaldo del Señor. ¿Por qué el Señor me respalda aquí? Porque es aquí donde Él me envió. Amén. Entonces tenemos que estar muy claros. Pero la historia no termina aquí, la historia continúa. Y Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró. Josué cayó en tierra sobre su rostro y adoró. Y yo he caído sobre mi rostro, he adorado de verdad al Señor. ¿Y tú? ¿Has caído sobre tu rostro y has adorado al Señor? Es para reflexionar, ¿verdad? Sí. Pero además le hizo una pregunta. Después que adoró le hizo una pregunta. ¿Qué dice mi Señor, mi Adonai, a su siervo? En otras palabras, Señor, ¿qué me dices? ¿Qué me quieres decir? Háblame, te quiero escuchar. ¿Qué debo hacer?
¿A dónde debo ir? ¿Con quién debo ir? Dame directrices, dame las estrategias, Señor. Dime, muéstrame tu mapa. Muéstrame, Señor, todo lo que tengas que mostrarme para mí. Wow. Y le respondió el príncipe del ejército de Yahweh. ¿Qué le dijo? Le dijo, quítate el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quítate el calzado de tus pies. No camines en tus propias fuerzas, te dice el Señor hoy. No camines en tus propias fuerzas. No camines en lo que tú creas que eres. No camines según tus propósitos, según tus proyectos y tus planes. Camina sobre el plan de Dios, porque Dios te está llamando a un lugar santo, a cumplir su propósito, a cumplir su encomienda, a cumplir el propósito por lo cual Él te creó. Ese es un lugar santo. Y no puedes ir parados en los preceptos establecidos por ti, sino que deben establecer los preceptos del reino. Y es difícil a veces soltar lo que éramos para empezar a hacer de nuevo. Pero tenemos que aprender a desaprender para aprender lo de Dios. No lo nuevo, sino que aprendamos lo original, lo que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que cumpliéramos y que cumpliéramos nosotros a cabalidad. Que lo viviéramos, que lo enseñáramos. ¿Verdad que sí? Es nuevo, viene desde antes de la fundación del mundo. Es nuevo el reino, es nuevo la cultura del reino, es nuevo el lenguaje del reino. Son nuevos los tiempos proféticos, ¿verdad que no? No. Sino es el diseño original del Padre para tu vida, para mi vida. Tenemos que plegarnos a su diseño, no al nuestro. El nuestro hay que soltarlo. Déjalo ir. Déjalo ir, porque a lo mejor eso es una bagatela. Eso delante del Padre no tiene ninguna importancia. No, lo que pasa es que no puedo soltarlo porque es que yo sufro de tal y cual enfermedad, yo tengo tal y cual situación. Oye, no depende de ti, no depende de mí, no depende de ninguno de nosotros. No depende de tu condición de salud, no depende de tu condición financiera, no depende si tienes trabajo o no. No depende si tienes empleo o no. Depende de la voluntad del Rey. Porque así tú estés enfermo, así tú estés en quiebra, así tú estés en una situación difícil. Es más, aún si estás en situación de calle, pero el Padre tiene un propósito contigo y Él dice, anda, vaya confiado y seguro porque es el Padre que lo está mandando y Él te va a sustentar y te va a sostener. No depende de ti. Lo importante no eres tú, lo importante es el propósito del Padre que se cumpla en ti. Que tú seas ese instrumento de bendición. Gloria a Dios. Y Josué lo hizo así. Tanto así que fue la primera casa del reino establecida en la historia bíblica. La primera casa del reino es, mi casa y yo servimos a Jehová. ¿Se da cuenta? ¿Por dónde viene el asunto? El Señor no está de tu lado. El Señor no está de mi lado. El Señor no está del lado del mundo. El Señor no está del lado de nadie. El Señor está del lado de cumplir su propósito, de cumplir su diseño, de establecer su reino aquí en la tierra. Ese es el lado del Señor. Por eso la enseñanza se titula, decide de qué lado quieres estar. ¿Quieres estar del lado de Dios? Empieza a aprender qué es reino, empieza a aprender qué es la cultura, el lenguaje, la legislación, quiénes somos los ciudadanos del reino, quién forma parte del gobierno del reino. Todo eso está allí en la Escritura. ¿Cuáles son los tiempos proféticos del reino? ¿Qué significa el calendario del reino? Hasta calendario tenemos, pero tenemos que conocerlo, tenemos que dominarlo. Te aseguro que te sabes de memoria los 12 meses del calendario gregoriano, los días de la semana. Pero no conoces nada, o muy pocos conocen poco sobre el calendario de Dios, sobre sus convocatorias santas.
Todo está en Escritura. No estamos inventando nada. Todo. El Padre dejó sus instrucciones allí, un manual de instrucciones para guiar a sus hijos. Gloria a Dios. Pero nos dejó también en ese manual una ayuda. Una estrategia, mi hermano, que no pela. Se la voy a decir. Un secreto para que usted pueda empezar a conocer el reino, a caminar, a descubrir y que el Padre le pueda empezar a revelar. El secreto está en Hebreos 12, en el versículo 2. Y dice, puestos los ojos en Jesús, autor, consumador de la fe. Ese es el secreto. Cuando usted mira como mira Jesús, cuando usted siente como siente Jesús, cuando usted camina, hace y vive como vivió Jesús. Jesús vivió un estilo de vida de reino. Cuando usted empieza a caminar, a imitar a Jesús verdaderamente. Que dice, no, Señor, Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo camino y vivo como vivió el Señor. Pero pasas del lado de un enfermo, ni siquiera le impones la mano. Pasas del lado de un mendigo, ni siquiera le das un saludo. Tanta falta de amor, tanta falta de piedad. Hay unos animalitos hambrientos en la calle, te sobra comida y la tiras al cesto de la basura y no se la colocas allá afuera a los animalitos que puedan comer, que están en la calle y que necesitan alimentarse. Y tú estás botando alimentos que a ellos se les puede servir. Para ellos sería bendición, aunque sean animalitos, son creación de Dios. Y somos responsables aún de la naturaleza. Recordemos que vamos a entregar cuentas por lo que hicimos, cómo administramos, cómo gobernamos la naturaleza. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué cosas que aprender del reino? Gloria a Dios. Pero miren lo maravilloso. Usted es un gobernante. Usted es un ciudadano del reino. Usted es un hijo de Dios, sacerdote real, nación santa, linaje, mire, escogido, o sea, seleccionado. Su linaje es seleccionado. Y mire, dice, hablando de Yeshua, el cual, Yeshua, puesto los ojos, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Le dolió la cruz, sí. ¿Quería él subir a la cruz? Humanamente no. Pero él sabía que ese era el propósito por el cual había venido. Esa era su encomienda y la cumplió de A a la Z. Del Aleph al Tau. Por eso es el Aleph y el Tau. Él. Entonces dice, menospreciando. ¿Cómo fue esa cruz? Menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, menospreciando la burla, menospreciando todo lo que pudieran pensar y decir mal de él. Todo eso lo menospreció. Y por haber hecho eso, se sentó a la diestra del trono del Padre Celestial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Poner los ojos en Jesús por un ratico. No, en toda circunstancia, en toda situación. Debemos tener los ojos puestos en Yeshua. Porque cuando uno pone los ojos en Yeshua por un ratico, se emociona y empieza a caminar, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado? A mí en lo personal me pasó, a mí. No sé usted, pero a mí me pasó. Me emocioné cuando empecé a escuchar la palabra. Me regalaron un radio. Puse ahí un cassette que me habían regalado de hace muchos años. Viejito, pero yo creía que era música italiana, pero era una enseñanza de mi apóstol Porras. Yo no lo sabía ni nunca había escuchado una enseñanza de él.
ni sabía nada del Evangelio. Y escuché esa enseñanza, clínica de fe. Y con esa clínica de fe despertó en mí un fuego, despertó en mí alguna necesidad, unas ganas de hacer para el Señor. Y empecé a hacer las cosas, lo que yo creía que le agradaba a Dios. ¿Ves? Iba a los hospitales y oraba por los enfermos se sanaban o se morían, porque también me pasó. Me acuerdo que el primer paciente por el que oré, al día siguiente fui, no, si a lo que usted salió, a la media hora, ay, ¿será que yo no sirvo para esto? Volví a leer la palabra, estas señales seguirán a los que creen. No, dice que las señales me seguirán, yo voy otra vez. Y al día siguiente fui otra vez. Y así. Y seguí. Y así estuve por varios años. Hasta que me inscribí en en un estudio, la escalera del éxito, y allí aprendí que Dios tiene un propósito específico para cada uno y que no todos estamos llamados a todo. Que es un paso a la vez, me dio el Señor. Un paso a la vez. Primero un pie y luego el otro. Primero un pie, después el otro. Y pude entender. Pedro caminó ¿se acuerdan cuando la tormenta? Los discípulos todos tenían miedo, pero le dijo, no tengan miedo, no teman, soy yo. Y Pedro, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya también caminando sobre el agua hacia ti. Y él dijo, ven. Y Pedro se bajó del arca en el versículo 29, se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero llevaría 4 o 5 pasos y de repente miró hacia el viento. ¿El viento se ve? No se ve, se siente. Pero dice la escritura que él, viendo el viento y la tempestad, o sea, la tempestad se ve, pero el viento se siente. Pero él viéndolo, el miedo empezó a apoderarse de él. Y el miedo hace que así como caminas en fe, primero un pie, después el otro, así igualito, sacas tu pie del camino. Primero un pie y ahí detrás viene el otro. Y cuando vengas a ver, estás lejos de la vereda, del camino, de la senda que te lleva hacia Jesús. Si Pedro no hubiese apartado la vista hacia la tormenta, ni al viento impetuoso le hubiese inspirado miedo, él hubiese caminado hasta donde estaba Jesús y hubiesen vuelto juntos a la barca. Hoy el Señor te está llamando a poner los ojos en Él, no en la circunstancia, no en el problema, no en la enfermedad, no en ninguna circunstancia de la vida, no en nada de nada de nada. Mateo 6:33, mi versículo favorito de toda la Biblia, porque dice, buscad. ¿Qué es buscar? Buscar aquello que me interesa, aquello por lo cual yo tengo interés, por lo que es importante para mí. Buscar primeramente, sobre todas las cosas y ante que todo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que necesitemos pues van a ir siendo añadidas a medida que vayamos avanzando, porque cada cosa tiene un tiempo en que va a llegar a nuestra vida. No nos va a ser añadido todo de montón, tácata. Nuestra mente finita no está capacitada para recibir toda la bendición que el Padre tiene para nosotros. Amén. Por eso nos va añadiendo a medida que vamos obedeciendo y caminando. Entonces, Pedro asumió el miedo y nos recordó o no supo quién lo estaba llamando. De repente el miedo nos hace olvidadizos. Que teniendo al Señor de frente, hace que desviemos nuestra mirada, nuestra visión se aparta, perdemos la visión, perdemos el norte de nuestra visión. Y nos vamos fuera del camino y empezamos a hundirnos. Y luego cuando ya estamos casi hasta la cintura, Señor, ayúdanos. Mira que me estoy ahogando, Padre. Gloria a Dios. Pero ahora tenemos su Santo Espíritu. Nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pedro no lo tenía, pero nosotros sí. O sea, que nosotros tenemos mayor responsabilidad que Pedro. Porque nosotros tenemos constantemente la ayuda. Y está dentro de ti, dentro de mí.
No está afuera, no está lejos, no está arriba, no está abajo. Dice, no está lejos para que vayas a buscarla, no. Está en tu corazón. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Y qué más dice? Dice, y me seréis testigos. O sea, nos va a dar poder para que seamos sus testigos. Mire que dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poquitico aquí ya vamos a concluir con esto. Va a ser testigo donde primeramente tienes que ser testigo en Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén para ti? Jerusalén es tu casa, Jerusalén es tu familia. Tú tienes que ser testigo y empezar a formar tu familia, tu casa de reino. Que en tu casa todos enseñarlos a que sean temerosos de Dios, enseñarles la palabra de Dios, los preceptos de Dios, los preceptos de reino. Enseña, aprende tú y enseña a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tus hermanos, al que vive allí. Enséñales a vivir de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a su voluntad, a su propósito, a su diseño. Toda Judea. ¿Qué significa toda Judea para ti? El territorio donde el Señor te ha asignado para ti. Esa es tu Judea, el territorio asignado. Cada uno tenemos un territorio asignado, unas personas asignadas. Gloria a Dios. En Samaria, si viajas en tu país, en tu ciudad, a donde vayas, lleva el mensaje del Evangelio del Reino. Lo último de la tierra, o sea, mientras estés en esta tierra tienes que estar haciendo eso, cumpliendo el propósito del Eterno, porque lo último de la tierra, hablando humanamente para nosotros como seres individuales, pues es haber cumplido el propósito de Dios, y una vez que ya cumplamos, ya, eso es lo último de la tierra, porque ya nos vamos de aquí. O bien sea que nos llegue el momento de partir, que cuando llegue ese momento, esa fecha específica, tengamos completo el propósito, hayamos cumplido la encomienda para poder entregar buenas cuentas delante del Padre. Porque tenemos que ser responsables de aquellos que nos ha sido encomendado. Amén. Entonces, decide de qué lado quieres estar. ¿Cuál es tu lado? ¿Quieres seguir en el mundo? Vive el mundo completamente. Si lo que es el mundo, vive el mundo completamente. Pero si dices, no, que elijo el lado de Dios, entonces empieza a aprender todo lo referente al reino de Dios, todo lo referente a su diseño, a sus preceptos. Empieza. No camines en dos aguas. No camines en dos aguas, porque el que es tibio, dice el Señor que Él lo vomitará de su boca. Entonces, no queremos que seas vomitado por el Padre. Queremos que te diga, ven, buen obrero, ven a mi lado, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Bendiciones. Se le ama. Bye.